Alegría. Por fin. Buenos estás aquí. Wow. Hoy sí, alegría, Sí. que llegó Flor. Sí, porque los veía como... Después de su... Oye, no, la Estos días usted cantidad estaba de como- gente llamándome porque dice que estaba apagado el Sí, programa y no había forma de poder prender nada. Apareció, ¿Tuviste? apareció Flor Sí. el viernes 17 de septiembre. ¿Cómo no? 260º Ay, ala. día del año. Ya Y quedan otra vez, 105 para finalizar el año 2021. Y a Flor se le olvidó ya su conteo Sí, regresivo. pero tranquilo, que eso viene. Lo recupera el lunes. Lo empezamos en los 1000 días. Ah, Los está 1000 días bueno. como para tener un poquito de mira, esperanza. a propósito de conteo regresivo, ayer circuló que faltan 100 días para Navidad. Sí, no. Oye, ya está el reno en la rocha, si no, Ya, no. no, pero ya hay En arbolitos de cualquier Navidad. momento lo ponen. No. Ya hay arbolitos de Navidad en las arrochas. En cualquier momento lo ponen. Hay adornos en algunos lugares, pero es que Navidad empieza cuando la rocha lo decide. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, Flor. Ah. El tema muy importante. Mira tú. Y que en Panamá, ojalá todas las instituciones que atienden pacientes de todo tipo de enfermedad estuvieran conscientes de la seguridad del paciente. Muy bien. No es el caso. Me gustaría ver los avances en materia de los abusos en el INSAM. Eso no lo hemos visto. Todavía yo sé que han llamado a algunas víctimas que hicieron unas visitas, pero eso es hoy ya o nunca. Eso no amerita que demore tanto. Oye, y ayer quien estuvo en redes sociales en boca de todo el mundo, por así decirlo, o en la red de todo el mundo fue el Tribunal Electoral. Y no por el tema de las reformas electorales, que ha sido el tema desde ya hace un par de semanas, desde el retiro del tribunal de la Comisión de Gobierno, de la mesa que discutía en la Comisión de Gobierno las reformas electorales presentadas por el tribunal, sino porque circuló la información de que habían sido destituidos el director y subdirector de fiscalización encargados precisamente de la fiscalización De los subsidios del de los uso de los partidos. subsidios electorales de los partidos políticos, que es una partida millonaria. Luego, con el transcurrir de las horas, el Tribunal Electoral trató de dorar la píldora y decir que no fue destitución, sino que en vista de una acumulación de inconsistencias. Reactivos, como siempre. Es la versión oficial hasta ahora, porque no hay comunicado, pero versión transmitida fragmentariamente, una acumulación de inconsistencias que llevaron a solicitarle o pedirle la renuncia a esos dos Yo funcionarios. creo que al final del día han debido mandar el comunicado antes y todavía no lo han mandado y me parece terrible, porque además es un tema muy delicado que hay que ser muy desconectado de la realidad para no saber que en los subsidios de los partidos hay mucho escándalo. Esa plata de capacitación, lo que tienen que subir a la página web no lo suben, pero sobre todo lo de la capacitación. Entonces sí, si están bien votados, ¿por qué no decir quiénes son y qué pasó? No están votando a cualquier funcionario, están votando al jefe y al subjefe. De fiscalización electoral. Sí, o sea, en no es cualquier cosa. medio de denuncias, de denuncias que se han conocido públicamente en al menos 3 de los partidos políticos constituidos. Y en el Cambio Democrático, el Molirena y el Partido Popular. Y en medio de un tema tan sensible como las reformas electorales, que Sí. el tribunal esté guardando silencio. Este es un tema en donde no deben guardar silencio. No, es tampoco. impresentable. En donde tampoco Claro. deben guardar silencio. Claro. Porque por favor. porque tampoco fueron proactivos en el tema de las reformas Sí, electorales. No. fueron muy tímidos. Simplemente se levantaron de la mesa, y dieron una explicación de que estaban recibiendo un trato inadecuado, por así decirlo, Sí, irrespetuoso. Pero creo que le faltó profundizar. Así Pero es. en esa todavía hablaron algo, pero ahora toda la información que dan es off the record. Ahora, ¿Eso qué es? no, y Es aquí... un tema off the record. Off the Y record, por sí. eso digo, es un tema demasiado serio, demasiado delicado. Está sacando a gente clave. Ahora, ¿quién queda acá? Por ejemplo,
¿quién queda a cargo de eso? ¿En qué van las Bueno, investigaciones? ya nombraron una interina, una directora interina. Están Sí. buscando un subdirector. ¿Y los procesos? Pero es que vamos al punto de los procesos. Lo último que se conoció fue la denuncia que presentaron los diputados de la Asamblea de Cambio Democrático contra la directiva de Cambio Democrático. O sea, hay una pelea interna en Cambio Democrático y eso fue lo último que se conoció. Me dicen que no solamente es ese caso, que es la acumulación de casos, pero, lo que hay en el fondo es una gran cantidad de dinero del ciudadano, un dinero del Estado que se le entrega a los partidos políticos con fines muy específicos. ¿Por qué la Dirección de Fiscalización Electoral no está haciendo su trabajo? Es la pregunta. O sea, significa que ahí en los partidos políticos cada cual puede hacer lo que le da la gana con la plata del subsidio público. ¿O es que le estamos regalando la plata a los partidos políticos? Porque esa es la impresión que queda al salir estos dos altos funcionarios del Tribunal Electoral. Funcionarios que son nombrados por los propios magistrados. Hay que aclarar ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué no han hablado? No sé, pero debiesen hablar. Debiesen hablar, me parece a mí. Y cada vez que pasa más tiempo... Más especulaciones hay. Sí, total. Y después se van a quejar que la gente es morbosa por la falta de información, o sea. Porque es que lo están responsabilizando ellos mismos. Sí. Esa es la verdad. Porque ya comienzan todos los partidos políticos involucrados a sacar sus memes y a sacar su información viral para decir, es que los magistrados, unos responden aquí, otros responden allá, otros están haciendo el trabajo a los diputados, otros están haciendo el trabajo a los partidos políticos. Entonces, ¿quién debe aclarar eso? El Tribunal Electoral, más nadie. Oye, volviendo al tema que hablabas, de que hoy es el Día de la Seguridad del Paciente, alguien escribe aquí, es una psicóloga, escribe, la mala costumbre de no tenemos que dar explicaciones y esto lo manejamos internamente, permea hasta el INSAM con Juana Herrera, aupando irresponsablemente por gremios como la Sociedad Panameña de Psiquiatría. Y yo sí quiero destacar el silencio vergonzoso de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, del MINSA, de la Defensoría del Pueblo, ante los abusos en el INSAM. Es una vergüenza que a estas alturas, 2 semanas y pico después, todavía no haya un pronunciamiento de ninguna de estas entidades. Y como te decía al principio, esa es una costumbre que se está pegando. Ahora, cada vez que uno está como medio de comunicación responsable buscando la reacción de alguna entidad, la consigna es ciérrate. Mira lo que pasó ayer en la Caja de Seguro Social. Denuncia de que se están robando medicamentos y el Seguro Social solo emite un comunicado. Solo un comunicado emite el Seguro Social del tema. Sí, por ahí vi... Cuando el otro día, cuando se estaba hablando acerca de conflicto de interés en la Caja de Seguro Social, el Seguro Social emitió otro comunicado. Sí. Y ya. Ahora, Nadie pregunta, nadie... En este caso sí vi al doctor Lau, el director de seguro, dar unas declaraciones de que ellos habían hecho las denuncias ante el Ministerio Público y que luego de una especie de seguimiento, entonces dieron con las casas donde estaban las medicinas que se distribuían a locales comerciales, a negocios, para ser comercializados. Esas medicinas del Seguro Social. Yo lo que pienso es que, ¿por qué es el silencio ante cada escándalo de los que tienen y de los que pueden hablar? Porque, por ejemplo, la Defensoría y el MINSA tenían que hablar en el caso del INSAM. La Sociedad Panameña de Psiquiatría podía haberlo hecho y hubiera quedado bien, porque al final son pacientes que ellos mismos remiten al INSAM. Pero hay unos que tienen que hablar y otros que pueden hablar. Exactamente. Y no lo hacen por el simple hecho de que un escándalo tapa otro escándalo y como ya el escándalo del INSAM ya pasó y ya la gente no está indignada, por eso está indignada por las reformas electorales. Y ya ni siquiera por las reformas electorales, sino por lo del Tribunal Electoral ayer y por lo del de las SOS y cada día va saliendo un escándalo nuevo. Entonces sienten que, ¿para qué quemarse? Aquí la gente no se atreve a alzar la voz, ni los que tienen ni los que pueden hacerlo. Y por eso es que no avanzamos. Exactamente. Por eso es que no avanzamos, por este que país no avanza. Porque si Juana Herrera en el INSAM hubiera tenido un comunicado duro del MINSA, pero es que ella dirige la Dirección de Salud Mental del MINSA, entonces ahí hay un juez y parte violento, pero si ella hubiera tenido un pronunciamiento duro de la Defensoría del Pueblo, de sus propios colegas de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, esto no se estaría dando. De acuerdo contigo. Algo estaría cambiando. Y esto pasa en todos los escándalos. Todos los escándalos. No habla la gente que tendría que hablar. Porque es como que ya va a pasar mañana, la gente se va a olvidar, no se van a acordar si yo hablé o no hablé del tema. Y es mentira. Yo no me voy a olvidar de quién habló y quién no habló. Por ejemplo, en el caso CENIAF, no se me va a olvidar Carla García. Exactamente. Y así en cada escándalo. No se me va a olvidar Odebrecht, Rómulo Rux. Y así con cada escándalo. Entonces... Pero aquí apuestan al olvido. Por supuesto, pero es que Aquí apuestan al olvido porque apuestan porque siempre les va bien apostando así. Y no aceptan el cuestionamiento, porque si bien es cierto que Enrique Lau habla a la Caja de Seguro Social.
es el medio de la Caja de Seguro Social y a través de las redes sociales donde aparecen las declaraciones del director de la Caja del Seguro Social. Ellos no se someten ante preguntas independientes. Así está pasando con el Ministerio de Salud, así está pasando con el INSAM, así está pasando con la Caja de Seguro Social. Que no se nos olvide las conferencias de prensa del MINSA al principio. Así está pasando con el Ministerio de Comercio. Vimos el viaje a Washington y solo llegó un comunicado. O sea, eso... Bueno, hablamos del ministro encargado de las inversiones, el ministro consejero de inversiones, o sea que también se va a los viajes y ni siquiera informa cuando se va ni cuando regresa qué se consiguió. Esto no es un tema de comunicado, señores, vivimos en una era audiovisual, Sí, en donde hoy más que nunca, claro, en donde hoy más que nunca se requiere la sustentación y la rendición de cuentas públicas, someterse a preguntas independientes, bueno, de los periodistas o de todo el mundo, para que la gente sepa realmente qué se está haciendo con su dinero. Aquí, lo que está pasando en el INSAM, lo que ha pasado en el Tribunal Electoral, lo que está pasando en el Seguro Social es plata del pueblo panameño. Es dineros públicos que deben ser explicados por qué razón no hay controles, por qué razón está pasando eso. Pero no, aquí yo creo que será la nueva estrategia, me dicen, no sé. No, mira el Tribunal Electoral, ya esto pasó ayer, apostarán a que viene hoy, que es viernes, ya, fin de semana. Sí, sí. La gente se olvida, el lunes hay un nuevo escandalito seguramente, y ya. Sí, sí. Como siempre. Es que eso se abusa de la memoria colectiva, que suele ser frágil. Pero los medios de comunicación, una de nuestras misiones es mantener vivo ese recuerdo en la memoria colectiva de los escándalos para que no se olviden. Sí. Entonces se molestan las autoridades, y eso no es exclusivo de este gobierno, ha sucedido en todos los gobiernos, antes de la democracia y durante la democracia. Creen que se trata de campañas mediáticas, y hay quienes hasta tachan las campañas mediáticas y las califican, ¿no? De campañas, las personalizan. Ahora que lo dice, ayer te acuerdas que estábamos comentando el tema del cierre de calles. Me llamó un amigo, periodista también, ¿no? Y me dijo, ven acá, ustedes la tienen contra el Contralor Gerardo Solís. Pobrecito. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Tú lo bulliaste en juez de refrendo? Sí. ayer le recordamos el juez de refrendo. Es que ayer el tranque monumental que se dio en toda la ciudad de Panamá porque unos conductores de volquetas o dueños de volquetas que prestan servicios, pues, es que como Flor estaba en, claro, Oye, en su Yom Kippur y todo. Yo vi. Bueno, miren, el tema es que este amigo mío... Lo que protestaban es porque el Contralor no había refrendado el pago a la empresa encargada de pagarles a la volqueta. ¿Qué dije yo? Bueno, en medio del cuestionamiento, porque estábamos criticando el hecho de que cada vez que aquí el que le daba la gana cerraba la calle, y yo dije... Anarquía, pues. Yo dije, bueno, pero ¿por qué no van y cierran la casa del Contralor? Y me dice mi amigo, está fregando a los vecinos. No, y me dice mi amigo, oye, yo creo que ya tienes algo personal con el Contralor. Yo digo, no, yo no tengo nada contra el Contralor. ¿Ese periodista tuyo es PRD? No es PRD, mira, no es PRD. Es una persona independiente y ha sido oyente del programa, y por eso voy a hacerle el honor de confirmar y decir lo que él me dijo. Porque es que él veía... ¿Quién era? No voy a decir el nombre, me reservo el nombre. Reserva la fuente. Él lo que dice es que si nosotros en este programa tenemos campañas... No, es lo que dice que si nosotros en este programa tenemos campañas contra funcionarios. Yo le aclaré, no, nosotros tenemos campaña contra funcionarios. Nosotros atacamos la acción, no atacamos al funcionario. Una cosa es la persona y otra cosa es el cargo que ostenta y representa. Yo no sé, si me pasé con relación al comentario ese de que fueran a cerrar... Porque me quedé pensando después, me pasé con el comentario ese que fueran a cerrar la casa del Contralor, de repente a lo mejor sí estuvo exagerado y en cierta forma puede hacer apología del delito. Así que puede haber sido un error allí. Pero nosotros en ningún momento atacamos en este programa. Los camioneros te estaban escuchando, no te preocupes. Nosotros en este programa en ningún momento... Yo entiendo, la gente está desesperada. Claro. Yo entiendo, o sea, también, sí, molesta que cierren las calles, demuestra anarquía total. Se ve... Pero no es algo personal. No es algo personal. No es algo personal. Ni es personal contra Juan Herrera, ni es personal contra el director de la Caja del Seguro Social, ni contra el Contralor. Nosotros nos quejamos de la acción del funcionario que ostenta un cargo público. Claro, porque es la misma crítica. Aquí ninguno de los tres estamos buscando ni ocupar puestos públicos, ni ocupar cuotas de poder, ni ser diputados, ni ser alcalde, ni ser nada. Creo, pues.
¿verdad, Guido? No, yo estoy no, clara. para Tú nada. estás claro que yo Además, duraría... yo te tengo hasta grabada. Yo te tengo hasta grabada. Nada, Sí, nada. sí. de vuelta para que por si se te Sí, ocurre no. esa, tengas otra. Guido en el pasado fue fiscal de cuentas, pero eso dista mucho, incluso yo pienso, Una institución de es una control. institución, exactamente. Es una institución de control. es una institución de control. ¿Ah? Yo duraría 2 minutos y medio máximo Imagínate. en un cargo público. Es que ni ser parte de un partido No. político, nosotros estamos Tampoco. alejados de eso. Entonces, poco podemos nosotros atacar la persona. Atacamos el cargo y atacamos las acciones. Yo los detesto a todos por Mira, igual. las tres veces... Exactamente. Independientemente del partido, la- independientemente Las 3 del veces que yo he gobierno. sido servidor público, a mucha honra, han sido en instituciones de control, que es una extensión, o digámoslo así, el periodismo es una extensión o es una institución de control de la sociedad. Es decir, que yo me he sentido como pez en el agua, como Sí, pez en claro, el agua, ejerciendo claro. esa titularidad o subtitularidad en el Tú caso no, de la tú no has sido ni Defensoría del Pueblo. ministro ni has sido director de nada. una institución Los autónoma. ciudadanos también tienen que aprender a diferenciar Sí. los cargos. Unos responden directamente al presidente, otros están hechos para controlar al Controlar al presidente. presidente. Y otros son, Eso es Ya la diferente. y otros son institución pública, las electos. instituciones públicas. Y otros son electos. Claro, por supuesto. Y deberían Otros son responderle a electos. sus electores. Exactamente, y son los ¿No? electores, en todo caso, los que tienen que exigirle la rendición de cuentas. Si yo vivo en el Distrito Capital, yo como ciudadano, yo puedo pedirle todo lo que a mí y los cuestionamientos Aquí y a todas Fábrega. a Fábrega, obviamente. ¿El quién es? Ah, ¿Dónde está ese el señor alcalde, hoy? el alcalde. Oye, Fábrega quiere hacer Y el si viviera en mercado- San Miguelito, tendría que pedirle entonces a Carraquilla Pero respuesta a usted no todo se eso. está- Fábrega quiere hacer el mercado, ahora Oye, que lo por cierto, mencionas, es quiere verdad. hacer el mercado del marisco nuevo Sí. al lado del actual Pero eso por ya 40 se millones sabía. de dólares. Eso ya se sabía. No, Eso no, se no, sabía. pero es que- Eso era parte del proyecto de las playas. Pero es que Sí. eso Era se como había una engavetado Pero y sí, nuevamente pero lo total. descongelaron. Lo Bueno, pero yo sacaron no de la sé, yo me gaveta. siento Sí. tanto más tranquila cuando Fábrega no se sabe nada de él, porque es que sí. En verdad, me da como una paz. No, eso es peligroso. No, Porque no, cuando no. no se sabe, algo va a aparecer por allí. ¿Ah? Se lo digo. No sé. Algo A mí me aparece da por como- allí. Está bien, pero por mientras me dio paz, ¿me entiendes? O sea, no sé. Bueno, Vamos antes a de irnos a cambiar. la pausa, no, para aquellos que se sintieron ofendidos porque dije que fueran a cerrar la casa del Contralor, yo creo que, insisto, no es un tema personal. Aquí a nadie, ni tampoco es apología del delito, como me dijo mi amigo, no es apología del delito. Esto no es personal. Aquí atacamos al funcionario y su acción. Y si no le gusta, ¿para qué entonces son funcionarios? Exacto. Claro. Perdón. Voy a hablar con este niño porque hace civilización de extra en este programa hoy. Así que vamos a cambio y cuando volvemos No, es que ya me- vas a es que me encontrar quedé- que no es eres que- como es. No, pero es que yo me quedé ayer pensando lo que me dijo mi amigo, y es verdad. Y yo creo que uno como periodista tampoco puede estar todos los días Oye, en apología puedes del delito. aclarar que no era personal y ya, ¿no? Y, o sea, si quieren, o sea, y a la gente va a ir Bueno, donde fue quiera personal, ir. pues. ¿Sabes qué? La gente está manifestando su frustración de la manera y como puede, donde puede. No Es quieren verdad. que vayan a su casa, háganlo bien. Es verdad, Yo no he visto a nadie que vaya a la casa de un funcionario a felicitarlo. es verdad, es verdad. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Chau, ya volvemos, no se vayan. Flor, estamos de Flor, regreso. Flor, Aquí estamos hablando de los espérate, me cambios. han escrito también, me han dicho, mira, tu amigo tiene razón, me acaba de decir un amigo mío también. Un amigo de otro amigo. De otro- Oye, parece Juan Carlos Dice, Tapia si ya. quieren ponerse a joder, te pueden joder por la apología del delito. Guido, es que yo dije, mira esto, vayan y cierren la puerta de la casa al No, Contralor. yo pensé que tú habías dicho de que O vayan sea, y protesten por sí allá, tiene, ¿no? sí es. No, no, no. La verdad, Claro, es que estamos aquí en el calor del debate. Bueno, Eso sí, es- de repente... Eso es una Definitivamente, sugerencia de yo protesta. no voy a poder No, pero dejarlo aquí Eso más no es, tiempo. eso no es apología del delito, porque no estás O sea- promoviendo la comisión de un delito. Ir a protestar a la casa de un funcionario, de hecho, ha pasado muchas veces. No, si es así, tú no ponte a hacer protestaron, ya. no protestaron enfrente de la Mañana casa. desayuno en la Oye, ventana. no protestaron Por eso, enfrente por de la eso. casa del presidente De de Varela. Varela varias Por eso. veces. Bueno, eso no es La ningún observación delito, de es un mi derecho amigo. ciudadano. Está bien, pero la observación de mi amigo es totalmente válida. Más que quede claro y para evitar problemas. Es verdad, y me están escribiendo, y si quieren joder, te pueden joder por eso. Es verdad, hay que tener cuidado. Bueno, ya, entonces yo creo que Cambiemos de tema. yo no debo faltar más aquí. Porque Sí, cada vez yo ves, falto, cuando tú no quiero de vienes, nadie. cuando tú no vienes No aquí, puede ser. nadie pone orden, Flor. Nadie pone orden. Tú no puedes volver a faltar aquí Sí, el programa, hombre. sí, No jefa, puedes. sí, jefa. Muy mal. La verdad que, y su recto ahora tiene que hacer plana. Y a ver quién tiene más amigos, si tú Juan Carlos Tapia. Por cierto. Bueno, entonces, ¿qué íbamos a hablar aquí, para ver?
Oye, ya tenemos al invitado. Ya está con nosotros Domingo Barrios. Vamos a hablar sobre el tema de aldeas infantiles SOS. Y creo que Domingo, a diferencia de muchos funcionarios, fue muy proactivo en el tema. Ayer salieron en conferencia de prensa a advertir lo que estaba pasando y la denuncia que se estaba presentando en Austria. Domingo, cuéntanos, buenos días, gracias por acompañarnos. Este caso de aldeas SOS se presenta muy sensible en el momento que hay cuestionamientos a abusos en albergues. Claro, no es el caso histórico, y aquí lo comentábamos con Flor, de aldeas infantiles SOS, Flor. Y ahora, pues, lo que se está presentando definitivamente que llama la atención. Buenos días, Domingo, cuéntanos. Buenos días, gracias por recibirnos en el día de hoy y darnos la oportunidad de seguir contribuyendo a mejorar la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en Panamá. Aldeas SOS, una vez más, quiere ser referente de lo que es una organización comprometida con la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que participan en sus programas. Y estamos siendo la primera organización que está escuchando casos del pasado, casos que inclusive han prescrito hace más de 2 décadas y que legalmente no conllevan ya ningún tipo de acción o responsabilidad, pero que moralmente y éticamente consideramos se merecen toda nuestra atención y nuestro apoyo de ser confirmados. Recientemente recibimos comunicación de nuestras oficinas principales en Europa de una chica que había participado en la década de los 80 del plan de acogimiento familiar en Aldeas SOS Panamá. Declaraba haber sido víctima de algunos casos de desprotección durante su estadía en la aldea de Panamá. Ella también declara que presuntamente, además de su persona, habían otras niñas que también habían sido víctimas de los mismos casos. De igual forma, ella alega que presuntamente dignatarios internacionales de Aldeas SOS, que en aquella época regentaban la organización a nivel local, a nivel de Latinoamérica, inclusive a nivel global, conocían de los casos e inclusive habían conversado con ella y le habían ofrecido sus disculpas. Al recibir esta información, la Junta Directiva de Aldeas SOS Panamá automáticamente pues, tomó la decisión de ejecutar una reunión extraordinaria para ver cómo íbamos a manejar este caso. Y nos asesoramos también legalmente con nuestros abogados de la firma Morgan & Morgan, quienes nos aclararon que los casos habían prescrito, ya que en Panamá la ley establece que este tipo de caso prescribe 10 años después de que el menor afectado ha cumplido la mayoría de edad. La chica en mención hoy es posiblemente una mujer entre los 40 y 50 años de edad. O sea que el caso había prescrito en su totalidad. Como los de cualquier otra persona que ella hubiese mencionado, también fueron impactadas en aquel momento. Entonces, penalmente no podíamos hacer nada, legalmente no podíamos hacer nada. El segundo paso era buscar información interna en nuestros archivos para validar si en efecto teníamos registros de algunos de estos casos y no hay ninguna información del caso de esta persona ni ningún otro de aquella época en nuestros registros. Y tampoco, pues como no hubo una acción legal en aquel entonces, tampoco lo existe en los tribunales. Y finalmente, pues concluimos que la única acción que podíamos tomar para dar seguimiento y atender el caso del pasado era acordar un acta de junta directiva en la cual solicitábamos a nuestra organización internacional que solicitara a su más alta autoridad el entrevistar a estos dignatarios que presuntamente conocían de los casos para saber si en efecto eso era así, qué conocían ellos y qué acciones se tomaron o no se tomaron en su momento, de forma tal que podamos validar la veracidad de las declaraciones que esta chica presenta, y no las estamos dudando o poniendo en duda, sino que podamos saber cómo la podemos a ella apoyar hoy en día con la carga emocional o psicológica que ella pueda presentar. En el caso de las otras personas que ella menciona, nosotros no podemos tomar denuncias de terceros para contactar a alguien porque estaríamos invadiendo su privacidad y cometiendo nosotros posibles delitos en ese aspecto, sino que queremos, y es la razón por la cual hacemos esta comunicación pública, que cualquier otra posible víctima de estos casos de protección de la década de los 80 que considere que fue afectada, se aproxime a nosotros sin temor y sepa que le vamos a escuchar y que le vamos a apoyar en todo lo que necesite. Me gusta la manera, un segundo, se me va a olvidar, tú sabes que yo tengo así, ¿no? Sí. A mí me da... Alzheimer precoz. Sí. No, se llama producto... Consecuencias del bullying que me haces a diario. Yo pregunta porque si no se te olvida. Sí, ya se me iba olvidando. Yo quiero destacar lo que está diciendo Domingo y es
no ponemos en duda lo que dice ella, vamos a ver cómo la apoyamos y cómo investigamos el tema. Eso es tan diferente a los demás abusos que hemos visto en Panamá, tanto los del CENIAF como los del INSAM. Sí, ahora tengo que Eso decir... hace toda la diferencia. Tengo que decir, para complementar lo que afirma Flor, que primero este no es el primer caso en que se ve envuelta aldeas SOS, me refiero no a Panamá, sino a nivel internacional. Y siempre, y yo debo suponer que eso hace parte del manual de buenas prácticas de aldeas SOS internacional, siempre salen adelante proactivamente. En mayo, la ONG Internacional Aldeas Infantiles SOS anunció que investiga casos de violencia, principalmente sexual y de mala administración de fondos de los años 1990 en África y Asia, por ejemplo. O sea, es decir, Aldeas SOS tienen una estructura corporativa y de gobierno de tal calidad que ellos proactivamente salen a anunciar y a investigar los casos en que posiblemente, y reitero y subrayo, posiblemente se vea envuelta la entidad a nivel internacional. Y en Panamá eso evidentemente, como queda de manifiesto, no es la diferencia, se maneja con el mismo criterio, Domingo. Así es, en efecto, Aldeas SOS está siempre ha estado comprometida con proteger los derechos de los niños que participan en nuestros programas y darle el seguimiento legal, interno, administrativo que cada uno amerita. Y esto es una práctica, como tú dices, del buen gobierno y de que nosotros podamos rendir cuentas y ser transparentes sobre todos aquellos casos que vienen a la luz, de los cuales tenemos conocimiento, así sean meras sospechas, hayan sido intentos no consumados o en efectos casos de protección que se llegaron a convertir en una triste realidad. Entonces, lo que estamos haciendo acá en Panamá es seguir con esta línea corporativa de nuestra organización no gubernamental, de transmitir que somos una organización transparente y que no tenemos nada que ocultar, que lo que viene a nuestro conocimiento será escuchado, no será puesto en duda y será luego evaluado y validado según lo que podamos a nivel de información recabar, y que actuaremos también legalmente cuando así se nos permita. Yo quisiera tomar la oportunidad para transmitir un mensaje que comparto y tuve conversación el día de ayer con la ministra de Desarrollo Social, y es que estos casos de abusos sexuales y físicos a menores no deben prescribir. La prescripción para mí en general es la licencia para delinquir en todos los delitos. Esto de que aquí las cosas prescriben y todo prescribe mágicamente, ya tú no has cometido un delito porque el simple hecho de que pasó el tiempo, a mí me parece que esto es vivir en Alicia en el País de las Maravillas, que este no es el País de las Maravillas ni tampoco aquí vive Alicia. Entonces, yo creo que la prescripción es un tema que está protegiendo a muchos delincuentes y lamentablemente protege a personas que abusan a niños que de por sí van a demorar años en poder salir ellos como adultos a defenderse y a denunciar. Entonces, la prescripción en este tipo específico de delitos, donde el daño emocional, donde el daño psicológico, psiquiátrico, lo sigue llevando el resto de la vida a la persona afectada y lo sigue sintiendo en su carne y en su piel, en su corazón y en su alma, el delito sigue reocurriendo cada vez que esta persona lo recuerda. Por ende, ese delito para mí nunca prescribe porque nunca deja de afectar al impactado. Entonces, nosotros queremos promover que haya un cambio en la legislación para que este tipo de delitos no prescriban, ni tanto el que los comete como aquel que lo pueda estar encubriendo, sea quien sea persona u organización. Eso por un lado. Y por el otro lado también hagamos un poco de comparación. Venimos hablando hace meses de que Panamá no tiene una ley de protección integral de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. ¿Hace cuántos años pasó este caso que ahora estamos conociendo? Hace 35 años. ¿Hace cuántos años Panamá debió tener este tipo de ley de protección integral? Hace más de 30. Tal vez si la ley hubiera existido, hubiéramos tenido una estructura de gobierno interinstitucional, cívica, social y hasta de familia que protegiera los derechos de los niños, este caso se hubiera manejado de la manera adecuada en su momento y no estuviéramos ahora buscando soluciones que van por fuera de las soluciones inmediatas que, de haber sido perentorias en aquella instancia, se podrían haber tomado legalmente contra los actores. Me llama la atención algo, Domingo, y solamente para aclarar al escucharte, pues, y es el hecho de que independientemente de la prescripción que pudiese
afectar este delito, la aldea SOS va a investigar lo que ocurrió en Panamá y hará frente a esas denuncias. ¿Esa es la posición de aldea SOS? Correcto. Nosotros a toda denuncia que recibamos vamos a escuchar y vamos a dar seguimiento. Y vamos a dar seguimiento dentro de lo que el marco legal nos permita y dentro de lo que administrativamente podamos nosotros hacer. Como te he dicho, la Junta Directiva ha emitido un acta pidiéndole al organismo regente nuestro internacional que entreviste a estos dignatarios que supuestamente conocían del caso y que estas personas sean indagadas sobre su conocimiento y su participación en el manejo de los mismos. Obviamente allí habrán consecuencias administrativas, independientemente de que estas personas estén fuera de la organización, siguen manteniendo vínculos con la misma. Domingo, yo tengo una duda existencial. ¿Tienen idea por qué esta persona denuncia esto tantos años después? Bueno, exactamente porque ella comienza a ver todas estas denuncias que hay de maltratos y de abusos en albergues a nivel internacional. Y ella entonces se ve motivada al reconocer que cuando en su momento lo hizo no pasó nada, porque no hubo una acción legal, porque no hubo una consecuencia, porque no hubo un acusado ni un sentenciado, y ella ve que ahora hay este movimiento, no solo en aldeas, sino en muchas organizaciones a nivel internacional, que tienen que reinventarse para realmente proteger a los niños. Proteger al niño no es solo darle un albergue, una casa, una comida y un cuido, es proteger su integridad completa en todos los aspectos, y todos sabemos que la parte más vulnerable es la física, la sexual y la emocional. Entonces, a ella la motiva el ver que hay un movimiento de denuncia generalizado a nivel internacional, que aldeas, inclusive en algunos países, está investigando casos, como mencionó Guido, y entonces ella quiere traer a conocimiento de la organización lo que ocurrió en Panamá hace más de 35 años. Muy bien. A mí me parece destacable eso, que no se tape el abuso y descalificando el testimonio de la víctima, que es lo que hemos visto en otros casos, repito. Así es. Así que me parece que eso hace toda la diferencia, desde abordarlo hasta la actitud de una solución. Ojo, y hay que reconocer, independientemente de la consecuencia, que Aldea SOS no está viendo esto desde un punto de vista únicamente legal. Yo creo que el análisis humano que está haciendo Domingo como presidente de esta junta directiva hay que destacarlo, porque yo honestamente muy pocas veces lo he visto. Sí, no, es fundamental. Es fundamental eso porque aldeas infantiles SOS, entre su misión está la de tratar con personas vulnerables, específicamente niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso tiene que ir acompañado de un trato humano. Eso sí, si no es así, no funciona. Esa humanidad no se ve. Aquí lo que se ve es la disputa y la pelea legal, e independientemente de los hechos, independientemente de la prescripción, independientemente de que ha pasado más de 30 años, está dando un ejemplo Domingo Barrios y Aldea SOS al tomar en cuenta la humanidad de este caso, Domingo. Creo que eso es muy importante y de mucho valor, y de la forma también que te has adelantado a los hechos en este caso. Así que creo que es importante, Domingo. Sigue siendo un ejemplo. Yo entrevisté a Domingo, Guido, en el Knockout para cuando salió el escándalo de CENIAF. Y yo quedé muy bien impresionada, no solamente por el manejo de Aldeas SOS con sus niños, porque era un ejemplo de cómo debía manejarse un albergue, como una familia. Aquí hablamos esta mañana, Guido y yo, fuera del aire, de las madres sustitutas, de las familias sustitutas, un acompañamiento mucho más integral que solo darles comida y oficio a los niños. Entonces es una cosa que es más integral, y por lo tanto los resultados también son mejores. Mucho mejores. Y Domingo es una persona que tiene sensibilidad porque también tiene una experiencia personal con el tema de los albergues. Entonces, a mí me parece que es destacable, fue destacable en ese momento y es destacable ahora tu actitud, Domingo. Mil gracias, Flor, me honras. Quería darles una anécdota que me pasó hace 2 días con la directiva de una de las empresas familiares más importantes de Panamá, que es Grupo Leta, que está interesada en trabajar con nosotros en algunos proyectos en las comunidades en las que ellos trabajan. Y esta directiva, cuando hablábamos de aldea y presentábamos, nos dijo: quiero dar una anécdota solamente para que tengan conocimiento. Y me dice esta dama que ella tuvo trabajando en su casa a una ex mamá de Aldeas SOS y que la ayudó por 8 años a criar a sus hijos. Y esta persona me dice: Domingo, yo estoy tan agradecida con Aldeas SOS porque el impacto que esta señora tuvo en la vida de mis hijos
Nunca jamás yo lo esperé y nunca jamás lo podría haber obtenido de otra persona que me ayudara a criarlos. Ella me dice, la formación, la capacitación, la actitud, el trato, el respeto a los derechos y la relación que esta señora tuvo como cuidadora de mis hijos realmente impactó la calidad que mis hijos son como personas hoy día como adultos. Y te lo agradezco como madre. Así que realmente ahí vemos que el trabajo que hacemos en Aldea no solamente es Aldea que lo reconoce, sino que hay casos donde estas señoras también salen a atender hijos en hogares privados y tenemos aquí el testimonio de una persona que sin ninguna relación a nosotros, que de manera totalmente espontánea y sin siquiera conocernos previamente, nos trae lo que para mí fue un bello regalo de cómo Aldeas impacta la vida no solamente de los niños que están dentro de los programas, sino de niños que están en la comunidad. Muchas gracias, Domingo. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Nosotros tenemos una pausa y ya regresamos. Quédese con nosotros. Gracias. Continuamos aquí Te en Cuarto regreso Poder. con más. De verdad que Oye. sí, el punto de vista de Domingo en este caso y la manera en que actuó proactivamente, es lo que hablamos de la comunicación, o sea, es salir por delante, Sí. ir de frente, Mira, frente a lo que venía. ¿no? Lo que le comentaba a Flor fuera del aire esta mañana temprano. Mientras lo maquillaban. Mientras te peinaban y ¿No te te acuerdas de arreglaban decir un que collar. mientras usted Bueno, dormía? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Hace mucho tiempo. Y yo de que mientras se maquillaba. Ajá. Y yo soy el que hago bullying. Ya ustedes son mis testigos. Le comentaba que en 1991, en un trabajo social que nosotros hacíamos en el Comité de Orientación y Apoyo Panameño, fuimos a Aldeas SOS de Penonomé. Y yo quedé admirado, en 1991, es decir, Ella tiene buena memoria. Sí. Y yo quedé admirado ¿Cuántos años tú tenías en 91? de la labor 7 años. de la labor que ahí se hacía. Decía, buenos con días. con las madres sustitutas, el trato que le daban, las mismas instalaciones, o sea, eso era impresionante. Y estábamos hablando en 1991, Ya vimos. 2 años después de la invasión, ¿no? Y eso se ha mejorado con el tiempo. Claro, Esa claro, calidad evidentemente se ha mejorado. No como en otras instituciones y ONGs que debían tener supervisión de la CENIAF y que la supervisión es deficiente y se ha ido deteriorando hasta el punto de que algunas están cerradas por malos tratos y malos manejos. Y personas que administraban esas ONGs, esos albergues, están detenidas actualmente. Sí, Entonces, pero por ejemplo, pero siguen dándose. Ojalá, sí. Eso no está definido ese caso. A mí me parece preocupante. No, eso. no está definido, está la investigación en curso y ojalá concluya con algo concreto. Pero ciertamente hay un parangón de comparación entre lo que hace a nivel internacional Aldea SOS, que debería ser las buenas prácticas imitadas por el resto de ONGs y de las entidades encargadas de supervisar. Así es. Hasta en la acción que están tomando ahora mismo, independientes. que- o sea, cualquiera es que- diría, no, ese caso ya prescribió. No, así es. Exacto. Chavo Ibai, no conteste que eso ya prescribió. No. Exactamente, ¿no? Le hacemos frente Sí. y tratamos de comunicarnos con la niña, en este caso, que ya no es niña, persona afectada o supuesta víctima, para ver cómo podemos ayudarla y acompañarla. Esa es la actitud. De En verdad que eso es todo. lo que yo más destaco Así de es. ese supuesto abuso, es esa reacción. Me parece admirable. Muy admirable, es verdad, y eso hay que reconocérselo y explicar lo que significa para Aldeas SOS. Me sigue teniendo preocupada el tema de las reformas electorales. Ese La comisión técnica. sí, La esa comisión comisión técnica, ¿qué técnica. mesa de qué? Ahí lo que tiene que hacer es aprobar lo que ya se consensuó en una mesa de la que ellos Yo tampoco formaron entiendo parte esa por mesa un año técnica. entero. Yo tampoco entiendo la mesa técnica. No entiendo la razón. Y Para no entiendo. dilatar, yo sí la entiendo, es para dilatar y para distraer a la gente. Le vas a decir al común denominador panameños que no está informado Además, como eso- debería, que simplemente, oye, Además- pero si ya formamos una mesa comisión técnica, querían que conversáramos, querían que hacer las cosas bien, ya estamos haciendo una mesa Pero además técnica. eso y ese partió no mal. es. Aquí poníamos los ejemplos de las propuestas que surgieron, que provocaron que se levantara el Tribunal Electoral con justa razón, y fue que de repente comenzaron a aparecer literalmente propuestas sacadas bajo la manga de cada uno de los diputados. Pero es importante decir también que si la comisión técnica queda en nada, como todo, quedamos con las reglas actuales. Y esas reglas actuales todavía permiten el fuero penal electoral, el residuo, permiten muchas cosas que son terribles, además de que la competencia es totalmente desigual para los independientes. Pero mira lo que tú acabas de decir. Si la comisión técnica queda en nada, pero es que si la comisión técnica queda en nada,
Hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales que gastó 8 meses de su vida trabajando el Por consenso. supuesto, pero lo importante de esa mesa de 8 meses de reformas electorales es que ahí formaban parte no solamente los partidos, sino también la Asamblea tenía un Claro, ahí estaba Benicio Robinson, ahí estaba Zulay Rodríguez, ahí estaba el diputado Juan Diego Vázquez, claro. Sí, y algo que Kivian Panay, que es el secretario de la Asamblea, estaba allí. Y algo que me favor. parece importante destacar y mencionar es que es cierto que el Tribunal Electoral presentó también 3 propuestas de modificación a lo que había sido consensuado. Pero son tres propuestas puntuales que tienen que ver con aspectos técnicos casualmente. Sí, exactamente. Eso sí. Y el tribunal lo ha explicado, las 3 cuestiones que pidió, que habían sido consensuadas, que pidió después de un análisis que se dejara esos artículos como estaban en el Código Electoral. Una tiene que ver con la propuesta de eliminar que se borraran del padrón electoral aquellas personas que no habían participado en los últimos 3 torneos electorales. Y la explicación que da el Tribunal Electoral es que si se dejan en el padrón electoral a esas personas, se infla artificialmente la abstención. Y eso tiene mucho sentido lógico. Si hay personas que se fueron a vivir fuera de Panamá, que ya no sienten que tienen ningún vínculo político electoral con Panamá, hasta tal punto que no han participado o que no necesariamente se fueron, que están aquí pero que no les interesa participar políticamente, entonces tiene sentido, después de 3 torneos electorales, sacarlos del padrón electoral. Político electoral no significa borrarlos del registro civil, ni del registro de... No, pueden seguir con todos sus trámites, simplemente es simplemente, y eso ya se había dado. Ese es el primero, ¿qué más? El otro tiene que ver con... espérate un momentito. Pasa a ver. No, es que son 3 puntuales. El plazo de entrega del informe del uso del financiamiento público. Mira por dónde va la cosa. No, extender el plazo hasta 30 días después de la elección para presentar el informe. Y eso también tiene lógica, porque lo que se aprobó decía que debía hacerse un día antes de la elección. Y resulta ser que hay gastos de campaña que se pagan después, que se producen incluso después del día de la elección. Entonces, eso también. Y la tercera no es el tesorero. No es el tesorero. No, la tercera era exactamente lo contrario a lo que propuso Cristiano Adames. Es decir, puntualizar bien entre lo que es propaganda pagada y lo que es información gratuita. Que aplica directamente a los medios de comunicación. Y con su contenido editorial. Claro. Porque la gente, hay cosas que yo siento... Y no solamente los medios, el contenido editorial de cualquier cuenta de Twitter de cualquier ciudadano. Sí, pero a mí me preocupan 2 cosas. En este tema es lo de la diferencia entre contenido pagado y contenido editorial, que siento que la gente no tiene muy claro eso. Y lo segundo es justamente algo más macro, y es lo de la comisión técnica esta que crearon. Pues la gente lo que está pensando es un poco más básico, y es quizás porque nosotros estamos más informados, porque nos toca estarlo, pero decir no va a pasar lo que queríamos que pase, eso no es suficiente. Tiene que pasar lo que ya fue aprobado. A mí me parece que eso es importante, hacer docencia. Eso es responsabilidad de nosotros los medios, que la gente entienda esto. Y yo no siento que hemos hecho lo suficiente para que la gente entienda ese punto, que ese punto es clave. Aquí hay mucha gente que yo he escuchado y que he visto en redes diciendo, bueno, tuvimos éxito en la protesta porque ya dijeron que van a hacer una comisión técnica para hablar. No por lo menos que no pase lo que están pasando y ya es ganancia. No. No es así. Lo hemos dicho aquí que ellos ganan si se queda el código como está. Exactamente. Ellos ganan, y es importante que hagamos docencia sobre eso porque la gente necesita entenderlo. Ojalá esta reforma, por ejemplo, que tiene que ver con el doble conteo de los residuos en los plurinominales, esa es clave. Esa es clave y eso es consensuado. Sí. Eso hizo mucho ruido en la última elección porque ya la gente no está dormida como antes. Antes, el conteo de votos en los plurinominales, la gente ni le prestaba atención. Ahora, en esta era, obviamente todo el mundo toma fotos, todo el mundo manda las actas, todo el mundo suma y resta y está mucho más consciente de los plurinominales. Y vieron el doble conteo en los residuos. Pero claro, eso no le conviene a algunos diputados porque salieron por residuos. Pero ahí está. Al final del día tienes el tema... Ya hablamos del tema macro, el tema micro, que es lo de la tercera propuesta de los magistrados, lo del contenido editorial, diferenciar contenido editorial de contenido pagado. Yo creo que también he visto, o sea, creo que la gente está confundida, porque yo he visto gente que dice, eso es un tema de los medios que están peleando. No. Le toca a todos. Primero le aplica a todos, claro. O sea, lo que yo haga mal como periodista es lo mismo que pueda hacer mal un ciudadano. Es que la diferencia entre propaganda pagada
y contenido gratuito, es que la propaganda pagada está regulada. Exacto. Tiene topes. Exacto. Tiene todo ese tipo de cosas. Lo gratuito, lo de Pero editorial, pongamos un no ejemplo. Por debe eso tener, quieren porque es parte de la regularlo. libertad de Un expresión. Por eso ejemplo quieren para que la gente regularlo. lo entienda. Sí. Si en abril, un mes antes de las elecciones, hay un escándalo con la planilla de la Asamblea, por ejemplo, los medios no podrían publicarlo. Ni Y usted- ningún ciudadano en ni sus ningún redes. ciudadano. Entonces, los ciudadanos perderían su derecho, porque es un derecho, a estar informados. Entonces, no es tan sencillo como que no me hagas publicar una foto de Marco Ameglio. No. Es mucho más delicado que eso, porque al final son noticias que no nos vamos a poder enterar. Y que antes de la campaña son determinantes para que el ciudadano pueda votar con información. Claro, ¿qué pasa hasta este momento? Y si se queda la reforma como está, es muy discrecional del Tribunal Electoral, porque no está explícito. blanco y negro. No está explícito. Por eso nosotros, los medios de comunicación, a través del Consejo Nacional de Periodismo, del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, pedimos eso al Tribunal Electoral, que lo dejara bien claro. Desde antes. Así se Sí, pidió, eso en no es blanco y nuevo. esto no es nuevo, esto es una pelea de hace más de 10 años con el tema de la propaganda política electoral. Cada 5 años, Claro. cada vez que hay reformas al Código Electoral, entonces los magistrados del tribunal piden la opinión de Finalmente- los gremios periodísticos, de los medios, etcétera. Sí, no, finalmente para ir depurando esa Claro. reforma. En el Finalmente, sentido de- llegamos al punto más importante en los últimos años para especificar la propaganda política electoral, porque ya el propio tribunal la estaba regulando. Entonces era el momento, y yo creo que es una quizás de las mayores conquistas a nivel de libertad de expresión que podemos conseguir. pero que Y una de las, el- una de el- las grandes falencias si no podemos conseguir. Claro, Exacto. pero que el presidente de la Asamblea, manifestando evidentemente, porque aquí vimos el video, manifestando como un rencor viejo, producto del... Un resentimiento. un resentimiento, producto del resultado de la última elección donde salió por residuos, entonces decidió Mira, hacer una Y propuesta a para mí, echar... por esos- ejemplo- eso es lo que me parece preocupante, que esa propuesta no viene de un diputado desconocido, viene del presidente de la Asamblea Por que tiene ejemplo, el apoyo. con la reforma, con el Código Electoral actual, obviamente sigue en entredicho aquella situación que se dio con el grupo de Movín y las vallas que querían colocar. Razón por la cual se bajaron las vallas. Es con la reforma, es con el Código Electoral actual. Y es ese ambiente gris el que se quería dejar claro con la nueva reforma. Ese es parte del problema. Ese es parte del problema. Bueno, Se nos acabó el se nos tiempo. acabó el tiempo. Será lunes. Bienvenida de vuelta, Flor. Gracias. Te extrañamos. Bueno. Y acuérdense, Esta si era van la a se- esta- protestar, que esta- no sea en la casa de nadie. Sí, Y esta si van era... a la casa de alguien, avísele a Tenoine y a su amigo. Esta era la semana de bienvenida de Flor, la semana de aniversario de Cuarto Poder. Y bueno, Oye, estos tipos grabaron un video sin mí. ¡Aburridísimo! Sí, sí, el video. aburridísimo. Nosotros, Flor- nosotros advertimos Flor hace eso, pero de parte todas de- formas quisieron grabarlo. Eso es Sí. culpa de DJ Alex. Sí, ese es No, DJ no, Alex. no, No sé quién DJ estaba Alex. detrás de eso. bueno, Diales no, Diales. Pero Me muy consta feo. que él... DJ pidió que Alex se organizó una Aburridísimo grabación. y sugiero en público que se haga un nuevo No, no, video no, no, como no. somos en realidad. DJ Alex paró la grabación de esta semana, la dejó para la otra, para cuando tú estabas aquí. Eso ¿Y me entonces qué consta. pasó? Bueno. Entonces, para la otra van a grabar, algo, Vamos a algo la más otra, bonito. la otra, algo la más otra. bonito. Bueno, Sí, sí, sí. listo. Chao. Nos vemos. Hasta el Pasen lunes. un buen fin de semana. Chao.